Estábamos escuchando a la hermana Glenda, que como una forma de intermedio para que reflexionásemos acerca de lo que habíamos hablado, nos cantaba Mi Padre está en lo secreto. Estamos viendo a Pablo de Tarso, estamos tratando de acercarnos de a poquito a quién era, a cómo apareció en la historia, a qué cosas hizo y por qué las hizo. Dije hace un rato que había como 20 cartas de Pablo, de las cuales solo 13 eran atribuidas a él verdaderamente. En realidad no, eran solo 13 cartas en total, de las cuales 7 son aceptadas como paulinas. Las otras no, las otras son seudónimas, o sea, son cartas que seguidores de Pablo y personas que simpatizaban con sus ideas de las diferentes comunidades donde él se movía, iban escribiendo, iban desarrollando y las firmaban como si fuera Pablo de Tarso, de manera que la gente las viera con mucho interés también y pudiera beneficiarse de estas cosas. Así que la primera de las cartas que fue escrita por Pablo, por si usted se pregunta, pero ¿y cuál fue la primera de todas? La primera, que escribió, porque debe ser la mejor esa, porque ahí estaba fresquito. Bueno, la primera es la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, en el año 51. Tengan en cuenta que si en el año 30 o por ahí fue que murió Jesús, bueno, 20 años después, año 51, luego de la llamada de Pablo, de que Pablo pasara por una situación que ahora contaremos, bueno, comenzó a producir esta información epistolar, empezó a escribir en forma de cartas. Así que tenemos en los Hechos de los Apóstoles también, que están después de los 4 evangelios, lo primero que viene son los Hechos de los Apóstoles. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles, escrito o atribuido a Lucas, al mismo que escribió el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas es un evangelio doble, mientras que el de Mateo, Marcos y Juan es simplemente eso, lo que usted ve ahí. Bueno, el Evangelio de Lucas no termina ahí. En realidad, los Hechos de los Apóstoles son lo mismo, es el mismo escrito, solo que parece que como no entraba en un solo papiro, lo dividieron en dos. Y después quedó separado, porque pusieron los 4 evangelios y después los Hechos. Pero en realidad Lucas lo que hace es relatar en los Hechos de los Apóstoles cómo era la vida de las comunidades de los primeros cristianos, del cristianismo primitivo. Y Lucas es como una suerte, que ya veremos por qué, de suavizador. Lucas es como que quiere que todos se lleven bien. ¿Vio esos tipos que nunca quieren problemas? Y que uno dice, para mí Dios es una realidad y lo siento en mi corazón. Y aparece uno tipo Lucas que le dice, sí, vos sabés que tenés razón, yo opino lo mismo. Y aparece otro que dice, para mí Dios es todo mentira, Dios no existe, es un cuento que nos contaron para que nos quedemos tranquilos. Como dice Marx, Dios es el opio de los pueblos. Y viene el mismo tipo que como Lucas y dice, sí, yo también estoy de acuerdo, lo que decís tiene mucha verdad. Y aparece otro que dice, ¿y sabes qué? Yo tengo un punto de vista intermedio, a veces lo siento a Dios y a veces no. ¿Y qué opina que va a hacer el Lucas? Va a aparecer y va a decir, sí, también, puede ser, sí, es verdad. Yo creo que todo lo que están diciendo está conectado de alguna manera, ¿eh? Bueno, esa es la gente que suaviza todo, que tiene esa pretensión de que todo sea una cosa pleromática, una cosa donde todo esté unificado, donde no haya aristas, donde no haya conflicto. Son esas personas que no quieren problemas. Entonces Lucas quería presentar una comunidad cristiana donde había acuerdo en todo. Vio que, por ejemplo, Pablo y Pedro se llevaban malísimamente mal, porque Pablo era un judío también, tanto como Pedro, pero Pablo había nacido en la diáspora. Pablo era, dicen, de la ciudad de Tarso.
Tarso está, creo que a ciento y algo de kilómetros de Troya, fíjese, y en Asia Menor. Y, y la ciudad de Tarso, entonces, que en los Hechos de los Apóstoles dice que, o sea, Lucas dice que Pablo nació en Tarso, pero en las cartas paulinas, que son del puño y letra de Pablo, aunque Pablo en realidad no las escribía, las dictaba, ¿no es cierto? Pero las dictaba con el tipo ahí al lado, o sea que no es que él las hablaba y después las escribía ni escribían cualquier cosa. Él las escribía, las dictaba, pero al detalle. En sus propias cartas él no dice dónde nació, no cuenta. Así que no podemos saber exactamente si cuando decimos Pablo de Tarso estamos haciendo justicia, o quizá Pablo nació, no sé, en Oviedo, o nació en la ciudad de Mar del Plata, o en el medio de Alaska, no lo sabemos, puede que sí, no lo sabemos. Entonces, Pablo de Tarso, en los Hechos de los Apóstoles se dice que nació justamente en esta ciudad. Ya no me acuerdo lo que estaba diciendo, pero no importa. Que Lucas quería ser un suavizador, porque Pablo se llevaba mal con Pedro, porque Pedro era de Galilea, era de donde había nacido Jesús, y por lo tanto vivía o pasó a vivir en Jerusalén, en la comunidad de Jerusalén. O sea, era ultra judío, era judío y vivía en Israel. No era como Pablo, que era judío pero vivía en la diáspora. Pablo era lo que se entiende un judío helenizado, es decir, Pablo había sido influido por ideas griegas y romanas también. Pablo hablaba arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, pero también hablaba griego, hablaba latín, podía manejarse con otros idiomas. Y cuando uno habla otros idiomas y ve otra gente que tiene otras costumbres, la cabeza, digamos, se le amplía. La cabeza de Pedro era una cabeza judía, simplemente. Entonces para Pedro, Jesús era el Mesías, es decir, era el enviado por Dios, un hombre empoderado por Dios, tocado como por la varita mágica de Dios, para que redimiera a Israel. No a la humanidad, no lo confunda. Para Pedro se remitía al pueblo de Israel. Y usted dirá, ay, pero qué egoísta que era Pedro. En vez de salvar a la humanidad solo le importaba a Israel. Lo que pasa es que para la mentalidad judía, el pueblo judío es el único. Todos los demás son como una cosa accesoria que no se entiende bien por qué los creó Dios. Si es para molestar al pueblo judío o qué. Pero para los judíos Israel es lo único importante. Entonces es el pueblo elegido y Dios los eligió a ellos y son los mejores y todo. Entonces el Mesías se entendía que iba a venir, de acuerdo a estas ideas fariseas, que se ve que Pedro comulgaba con ellas, que iba a venir para redimir al pueblo judío, liberarlo del yugo de los conquistadores romanos y volverlo un pueblo libre y el más poderoso de la tierra, y todos los pueblos se doblarán la rodilla ante Israel y todo ese asunto. Había un solo problemita que tenía Pedro en su cabeza. La matemática no le había dado, es decir, le habían crucificado al Mesías. Qué problema, ¿no? ¿Cómo lo explicaba Pedro? ¿Qué decía? Pedro decía, sí, porque Jesús era el Mesías y vino a redimir a todo el pueblo de Israel. ¿Y entonces por qué lo crucificaron? ¿Eh? ¿Por qué lo mataron en la cruz? ¿Eh? En la cruz, ¿por qué lo crucificaron? Si era el Mesías, iba a salvar a todos, venía bien, ¿por qué lo crucificaron? No lo pueden crucificar. Si es el Mesías y Dios lo empoderó para que salve a todos, es imposible que lo crucifiquen. ¿Eh? Bueno, Pedro no tenía mucha respuesta para el asunto. Entonces, esa era la visión de Pedro. Y Pedro consideraba, como considera todo el pueblo judío, que la libertad y la redención se logra a través de cumplir la ley. Para la mentalidad judía, si uno cumplía la ley, agradaba a Dios. Si uno no cumplía la ley, Dios se enojaba. Y así era la matemática del pueblo judío. Era simple, no había más que eso. Entonces, Pedro consideraba que había que circuncidarse, como todo judío, para que Dios lo acepte, que ese Mesías había sido enviado a los judíos, y alrededor de las comunidades judías, como ahora estaban metidos dentro del Imperio Romano, había muchos simpatizantes de los judíos.
Y los judíos tenían preparado como una especie de plan B. Es decir, si usted quería hacerse judío, no podía, porque para hacerse judío tenía que circuncidarse, por ejemplo. Y parece que mucha gente no quería circuncidarse. Pero usted dirá, bueno, ¿será por alguna razón espiritual? ¿Alguna cuestión moral? De contradicciones interiores? No. ¿Sabe por qué no quería circuncidarse normalmente la mayoría de los hombres? Porque después tenían que ir a los baños romanos, por ejemplo, y ahí a bañarse y todo eso, e iban como Dios los trajo al mundo. Y si usted era mujer y se hacía judía, ¿no? Y cumplía los reglamentos judíos, no pasaba nada porque nadie se enteraba. A la mujer no la circuncidaban, pero a usted lo circuncidaban, y no lo circuncidaban con un cuchillo esterilizado, con un bisturí quirúrgico. No, con un cuchillo de sílex. ¿Sabe lo que es el sílex? Es una piedra. O sea, con un cuchillo de piedra. Si usted es un bebé, acaba de venir al mundo, ¿no? Está revoleando los ojos para todos lados porque no entiende ni dónde está. Se hace pis encima, se hace todas sus necesidades, llora, está descubriendo que tiene brazos y cosas por el estilo. Y de repente siente un dolor muy fuerte y no sabe ni de dónde viene ni por qué, y es que lo acaban de circuncidar. Eso es una cosa. Y otra cosa es que usted como adulto, consciente, acepte que con un cuchillo de sílex, que es una bestialidad, de adulto le cortan el prepucio con todo el riesgo de infección que tiene eso y el dolor insoportable y sobre todo la conciencia de que se lo están por hacer. Entonces los hombres estos después tenían que ir le digo, al gimnasio, donde se estilaba ir desnudo. Entonces los demás lo miraban con cara de, mira ese, para hacerse judío se lo tuvo que cortar. Y cosas así. Entonces nadie quería exponerse a eso. Entonces costaba mucho que alguien, hombre, se hiciera seguidor de los judíos, mientras que las mujeres no. Había muchas mujeres simpatizantes de los judíos. La propia Popea, la que se bañaba en leche, o leche de burra me parece que era, la esposa de Nerón, esposa o hermana, no me acuerdo ahora, se había hecho simpatizante de los judíos. Era como una especie de amante de los judíos, o sea, amaba todo lo que era judío. Básicamente porque atraía mucho la religión judía, porque era una religión que tenía patrones morales muy estrictos. Fíjese que la religión romana era una religión social, era una religión que usted podía ir al culto, al templo y orar a los dioses, pero le faltaba como patrones morales de conducta, una especie de debes y no debes hacer. Tienes que portarte bien, tienes que ayudar a tu comunidad, ayudar al desvalido. Los judíos eran muy solidarios entre sí. Usted si no es judío y pasa a un judío se puede morir, que no pasa nada. Como en el cuento del buen samaritano, nadie lo ayuda. Pero si usted es judío, en una comunidad judía, todos tienden a ayudarlo. Fíjese esta idea de los esenios, donde todos compartían todo, y también esta idea también de los kibbutz hoy en día, donde hay comunidades de judíos que se reúnen y viven comunitariamente, como lo que serían los hippies o como lo que serían los comunistas. Entonces hay una idea de ayuda al prójimo, al desvalido, al enfermo, a la viuda. No queda usted ahí a la buena de Dios. Entonces esto gustaba mucho a la gente. Y una filosofía griega que tenía algo de esto eran los estoicos. Los estoicos tenían esto de comportarse como es debido, ayudar al prójimo, no, reglas morales muy estrictas. Pero los romanos lo veían entonces ahí muy cerca en los judíos, y por eso muchos romanos y de otras nacionalidades tendían a sentirse muy cercanos a los judíos. Entonces había preparada como una especie de normativa más simple, llamada la ley de Noé, que consistía básicamente en el código mosaico, pero el simple, el de los 10 mandamientos. Era no matar, no robar, no blasfemar, no comer la carne con sangre, porque en la sangre se entendía estaba como la vida, y para el judío eso era terrible. No comer carne inmolada a los ídolos, y con eso y dos o tres cosas más uno ya estaba bien. Entonces había mucha gente
que hacía esto con los judíos, cumplía este decálogo mosaico básico y con eso se manejaba. Entonces, Pablo de Tarso era uno de estos judíos de la diáspora que era fariseo, por lo menos él dice eso, de la tribu de Benjamín, por si quieres saber algo más, y entonces servía a las autoridades judías buscando a estos cristianos, porque los cristianos no se veían como una nueva religión, ni los propios cristianos se veían así, ni el propio judaísmo lo veía así, sino que lo veían como una de tantas interpretaciones nuevas que había dentro del propio judaísmo, ¿no? Era un maestro más, llamado Jesús, que se había autopostulado como Mesías y que bueno, que había generado cierto revuelo. Así que los que había eran judeo-cristianos, no eran cristianos, porque los cristianos puros vinieron después. Al principio eran judíos que tenían esta inclinación a seguir a Jesús y a considerarlo como un Mesías. Pero no como un hijo de Dios ni nada, solamente Mesías, como el que venía a redimir al pueblo de Israel. Entonces, ¿quién era Pablo? Estamos diciendo. Pablo se llamaba Saulo. Saulo sería Saúl. Se llamaba Saúl, como el rey Saúl, igual. Y el tipo andaba por todos lados buscando a estos judeocristianos, sobre todo perseguía a los judíos que seguían esta línea de este Jesús, por considerarlo medio herética la cosa, ¿no? Y además a los que, como digo, que eran amigos de los judíos, que cumplían estas reglamentaciones y por lo tanto quedaban bajo el ala judicial de los judíos. Entonces él los perseguía y no es que los mataba, podía ser que los penalizaran con multas económicas, podían ser que le dieran azotes, podían ser distintas clases de penalidades por incumplir, por ejemplo, ciertos preceptos o negar la validez de, no sé, del templo de Jerusalén y cosas así, que a usted le parecerá una tontería, pero bueno, en materia religiosa una tontería puede significar la muerte, puede significar una guerra santa. Así que Pablo se dedicaba a, entre otras cosas, ¿no?, a perseguir a esta gente y a llevarla ante las autoridades. Y bueno, ocurrió que un día Pablo estaba camino a Damasco, la ciudad de Damasco, para cumplir una de estas tareas. Y está muy extendida la idea de que vino una luz del cielo con una voz que le habló y él se cayó del caballo. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento figura la idea de un caballo, no hay caballo. Quizá él estaba caminando, por ejemplo. Y se dice que mientras caminaba escuchó una voz del cielo que le decía algo así, mira, a ver si me sale. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, al que persigues. Básicamente le dijeron eso, y con eso fue suficiente. Pablo quedó más confundido que turco en la neblina. Se cayó al suelo y entró como una suerte de trance. Tuvo una experiencia mística y una experiencia también como de alucinación, como de visión mística, ¿no? Donde no solo escuchó esa voz, sino que comprendió un montón de cosas. Por empezar quedó ciego, no veía nada. Entonces regresó a la ciudad de Damasco, nadie sabe cómo lo logró, quizá había otras personas alrededor de él que le ayudaron a llegar, y la voz que él escuchó le decía que tenía que buscar a un tipo que se llamaba Ananías, ¿no? Y es gracioso, porque la ciudad de Damasco es una fruta. El Damasco, por lo menos en Argentina, Damasco es una fruta, que es como el melocotón, como el durazno. Y el anciano que él tenía que encontrar se llamaba Ananías. Y Ananías, uno de los nombres que se le da a la piña, que por lo menos en Argentina, repito, es ananá. Así que bueno, él fue a la ciudad de Damasco a buscar a Ananías, o sea que iba de una fruta a la otra. Cuando llegó a la ciudad de Damasco,
en sueños una voz le habló a Ananías y le dijo así, le dice: Ananías, Ananías. ¿Qué pasa, Señor? Soy yo, Dios. Pero son las 4 de la mañana, Dios, estoy durmiendo. No importa, yo no duermo. Y si yo no duermo, tú tampoco. Tienes que ir a encontrar a un tal Pablo. Ahora se llama Pablo. Antes se llamaba Saulo. Pero ya sé quién es. Es el que nos persigue y nos mata y nos manda ante el Sanedrín y todas esas cosas. Y nos dan latigazos. ¿Qué querés con ese tipo? Quiero que lo vayas a buscar. Que lo traigas a tu casa. ¿A dónde? A tu casa. Pero vos estás loco, a mi casa. Si ese es un asesino, es un loco. Me va a denunciar. Vamos a terminar yo y toda mi familia presos. Tengo que repetirte las cosas. Te dije que lo traigas a tu casa. Bueno, está bien, vos sabrás lo que hacer. Anda a buscarlo, tráelo, y se le va a curar la ceguera cuando le ponga las manos sobre los ojos. Bueno, si vos lo decís. Entonces Ananías lo que hizo fue exactamente lo que Dios le pidió. Fue donde estaba Saulo, que no veía nada. Saulo se estaba golpeando contra las paredes y todo. Y le dice: ¿vos sos Saulo? Sí. Yo soy Ananías. Ah, Ananías, bien. El que me dijo Dios. Sí, el mismo. A mí también me habló. A las 4 de la mañana me habló. Bueno, ¿sabes qué? Te tengo que llevar a mi casa. Él me dijo eso. Me haces un gran favor si me llevas a tu casa porque no veo nada. Bueno, dale, vení, es por acá. No, para ahí no, ahí está el árbol. ¿Te lo vas a llevar? Te dije. Te lo llevaste por delante, ¿ves? Escuchá mi voz y seguime. Yo voy a ir silbando para que me puedas ver por dónde voy. Cuidado con él. Te dije, otro árbol, te llevaste por delante. Pero así no vamos a llegar a mi casa nunca. Bueno, y así de a poco fueron llegando hasta la casa de Ananías, donde Ananías le convidó con un poco de ananá, que por eso se llamaba Ananías. En su casa había mucha piña, mucho ananá. Entonces le puso las manos sobre los ojos y Pablo, antes Saulo, se transformó en Pablo de Tarso, ahora cristiano, otrora judío, ahora judeo cristiano. Entonces mucha gente piensa que esto fue una conversión, y aquí es donde Antonio Piñero explica muy claramente que no. Una conversión hubiera sido que Pablo de Tarso se convirtiera a otra religión, se hiciera, supóngase, budista, ¿no es cierto?, hinduista, ¿no?, o de la religión de los esquimales, pero no. Lo que hizo fue simplemente cambiar algunos detalles de su concepción de su propio judaísmo y comenzar a entenderlo de otra manera. Entonces, a partir de ese momento, para Pablo de Tarso, empezó a entender que ese Jesús, fíjese lo que entendió, y con esto le voy a dar la clave para todo el cristianismo y toda nuestra modalidad actual. Lo que entendió Pablo es esto. Se lo voy a poner con la voz de Pablo, como si fuera la voz de la conciencia de Pablo. Cuando me caí y escuché esa voz del cielo, no solamente escuché la voz, sino que comprendí un montón de cosas. Una de las cosas que entendí es que Jesús no es solo un Mesías. Jesús es mucho más que eso. Y Jesús es el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo para salvarnos a todos. Y cuando digo a todos, no me refiero solamente a los judíos y al pueblo de Israel, sino también a muchos gentiles, es decir, a aquellos que no son judíos y que simpatizan con los judíos. Así que lo que entendí de esa voz y de ese mensaje es que tengo que viajar mucho y enseñarles a todos esta fe que
cristiana, judeo-cristiana, este mensaje de Jesús, de este Cristo. Y cuando todos los judíos crean en este Mesías, y todos los gentiles, no todos, sino el número que Dios tiene planeado, se conviertan también, viene el Mesías otra vez, o sea, vuelve Jesús, porque Jesús resucitó, y trae la Jerusalén celeste y somos todos felices, pero a más no poder, a mano llena. Eso es lo que pensaba Pablo de Tarso. Él hasta ese momento tenía ciertas ideas de esperar al Mesías porque él era fariseo. Entonces él esperaba al Mesías, él creía en una vida después de la muerte, creía en un castigo o en un premio después de la muerte también. Creía en que los gentiles podían acercarse al pueblo judío y hacerse amigos, como hemos contado, pero no consideraba que ese Mesías fuera más que un hombre empoderado. Sin embargo, a partir de este momento, él se dio cuenta de que Dios tenía un plan, y ese plan era que Dios había enviado a su hijo, o sea, no era un Mesías común como Elías, no, Elías no era un Mesías, pero quiero decir, un profeta común como Elías, como Jeremías, como Daniel, no, o hasta como Moisés o Abraham. Él lo que se dio cuenta es que Dios quería como una especie de nuevo pacto con la humanidad. Dios había tenido dos pactos importantes. Un pacto fue con Abraham, ¿se acuerda? Abraham, que se llamaba Abraham, y después le metieron la H en el medio y fue Abraham. Y que Abraham vivía en Ur, y un día Dios se apareció, ¿se acuerda? Y le dijo que tenía que salir de Ur con su familia porque su descendencia iba a ser más grande que las arenas del desierto y más numeroso que no sé cuántas cosas así, y entonces tenía que irse. Es decir, hizo una promesa, y una promesa de fe. Es decir, le exigió a Abraham fe, nada más, no le pidió más nada. No le dijo circuncidate, convertite al judaísmo, empezá no sé, a comer de tal manera. No, le dijo solamente cree en lo que te estoy diciendo y andate de acá. Después le hizo la prueba esta de Isaac, ¿se acuerda? Que le propuso sacrificar al hijo, y que cuando Abraham justo le iba a matar al hijo en la pira ahí de sacrificio, Dios le dijo que se detenga con un ángel y le dijo, bueno, ya he probado tu fe. Bueno, entonces se trataba de eso, una prueba de fe. Mientras que después vino Moisés. ¿Se acuerda de Moisés, el que sacó al pueblo judío de Egipto? Bueno, Moisés hablaba de otra cosa, hablaba de la ley. Del monte Sinaí Moisés bajó la ley del Sinaí, y que era la ley de la alianza, del arca de la alianza, donde estaban esos, que le digo, 613 mandamientos, que eran muchos mandamientos. No sé si fue justo esos 613 de la Mishnah, pero que eran muchos en ese momento, ya eran muchos. Los 10 mandamientos fue una adaptación que se hicieron después, que es como una forma de, como si uno le dijera, mira, ponelo en un folleto, en un panfleto, en un cartel, y bueno, uno pone lo más importante. Pero Moisés era la ley y Abraham era la fe. Entonces Pablo se dio cuenta que el tema de Moisés con la ley era una cosa que vino después, y que vino porque el pueblo en ese momento lo necesitaba. Pero ahora Jesús había venido a demostrar que eso ya quedaba obsoleto, a una nueva alianza, y era la alianza de la fe, solo fe. Entonces Pablo empieza a proponer una idea revolucionaria, que no hace falta más las obras, sino que la redención ya no va a ser más por las obras, sino por la fe. Y la única fe que hacía falta era creer que un tal Jesús que era